Al regresar de almorzar, Ingrid encontró aún más flores en su habitación y pensó que quizá el emperador no se burlaba de ella, pero al verlo sonreír, parecía realmente feliz como un niño. Sin embargo, luego descartó ese pensamiento y se chocó con la sirvienta que llevaba una maceta con más flores. Debido al golpe, se cortó la mano. Ingrid quiso ayudarla a recoger los pedazos rotos, pero al hacerlo, se cortó el dedo. Ingrid le restó importancia a eso, pero al mostrarle el dedo sangrante a la sirvienta, la pobre entró en pánico y comenzó a rogarle que la perdonara. Ingrid no supo por qué exageraba tanto, hasta que al despertarse al día siguiente, descubrió que no había flores en su habitación y que la sirvienta había sido reemplazada. Esta sirvienta nueva la ayudó a vestirse porque el emperador la estaba esperando para ir al jardín. La llevó para enseñarle su jardín y fingiendo que le gustaba, le preguntó por su anterior sirvienta. Él le contó que a la incompetente le habían cortado la mano antes de que la expulsaran del palacio. Ingrid se horrorizó, pero el emperador aún elogió su misericordia, ya que debería haberle cortado la cabeza. ¡De veras se pasan! La condujo a un invernadero de cristal que había preparado para ella. Adentro estaban las flores que decoraban su habitación y solo podían crecer adentro de él. Ingrid estaba furiosa con él, pensando que era un hombre al que no le importaba nada, ni siquiera a ella. Solo se preocupaba por sus propias emociones y hacía cosas horribles sin siquiera pensar en los demás. Ella prácticamente representaba a esa flor y cuando se hartara de ella podría matarla. Pero seguía viva y debía hacer algo. De repente empezó a llorar, pero cuando el emperador la miró, decidió que seguiría viviendo, así que lo abrazó y le pidió perdón por dudar de su amor. Ingrid, fingiendo amor por él, estaba decidida a convertirse en esa flor si ella quería, pero sería la llama que acabaría con todo. En el presente, Ingrid llamó a Gallard en su ayuda de nuevo y le pidió que preparara la magia que le había ofrecido antes del amanecer. Ahora está decidida a usarla, a pesar de los peligros, para no tener ningún arrepentimiento. Solo está tratando de hacer lo que ella quiere. Por otro lado, dentro de la cocina, Luana está cocinando y Kane la vigila porque todavía no confía en ella. Luana obviamente está molesta y le dice que está mal que la juzgue cuando él ni siquiera la conoce. Kane le dice que enfrentaron muchas dificultades y sacrificaron mucho para formar el escuadrón. Pero Ingrid siguió impulsándolos porque quería reencontrarse con su hermana, porque ella le dio esperanza. Mientras piensa en Ingrid, un caballero le avisa que Ingrid quiere verlo. Cuando se va, Luana se da cuenta de que solo le dio esperanza porque sentía lástima por ella y para no volver a caer ante el emperador loco. Pero entonces se da cuenta de que la historia se estaba deformando por su culpa. Siente que debería hablar con su hermana una vez más. Mientras lo piensa, quema el panqueque que estaba haciendo. Por otro lado, Legion se cuestionaba qué debía informar al emperador, pero de repente le informan que el loco llegó al lugar para expresar su decepción con el duque y decidió tomar la investigación bajo su mando. El emperador ordenó matar a todos los rebeldes una vez que los encuentren, excepto a Ingrid. Al ver a Legion tan nervioso, le pregunta si estaba preocupado por su sucia princesa. Antes de que Legion pueda responder, escucha un alboroto afuera y sale para encontrar a un miembro del equipo de exploración que ataca a otros soldados por temas personales. Otro caballero dice que todos los que regresaron tras explorar el bosque mostraron síntomas similares, comenzando a atacarse unos a otros. Pero entonces nota una niebla púrpura que se acerca al campamento. Mientras tanto, Luana buscaba a Ingrid en el bosque porque dijo que estaría ahí, pero se perdió en el bosque por esa niebla extraña.
De repente, escucha a gente hablando. Al ir a ver qué sucedía, encuentra a Gallard hablando con Ingrid sobre la magia. Había lanzado una niebla que desgarraba la razón de quien la inhalara, y actuarían solo por deseos y se matarían entre sí. Luana se sorprende al ver a tu hermana con Gallard. Por desgracia, tropieza con una piedra y la ven. Luana sale corriendo hacia el campamento del Imperio. Ingrid la persigue. Mientras Gallard miraba la escena, pensaba que fue demasiado rápido y que era bueno, ya que también rompería el vínculo entre las hermanas. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Mientras tanto, la niebla ha comenzado a mostrar su efecto. El emperador piensa que significaba que Ingrid estaba aquí. Entonces, se dispone a encontrarla, pero Legion dice que se unirá a él porque todo lo que le importa es el imperio y el mando del emperador. ¡Ay, ajá! Al emperador le gusta esa respuesta. Por otro lado, Luana no entiende por qué estaba corriendo y por qué se siente traicionada por Ingrid, si ni siquiera es su verdadera hermana, solo es un personaje de una novela. Llora mientras se pregunta si Legion se sintió así cuando ella lo dejó también. Solo puede pensar en él mientras corre, pero luego tropieza y cae al suelo. Cuando ve que alguien se acerca a ella, mientras tanto, Ingrid seguía buscando a Luana, pero al no encontrarla, decidió reunirse con Gallard. Sin embargo, de repente, alguien le agarró del brazo con fuerza. En otro lugar, el hombre que se acercaba a Luana resultó ser Caín, quien la regañó por estar en un lugar tan peligroso. Pero, en cuanto escuchó que estaba buscando a Ingrid, se sorprendió y la agarró del hombro exigiéndole que le dijera dónde estaba. Estaba frenético y ni siquiera se dio cuenta de que estaba lastimando a Luana hasta que ella se lo recordó. Entonces, él dijo que Ingrid desapareció tras decirles a todos que no la siguieran al bosque, por lo que envió a 5 miembros a buscarla, preocupados por ella. Sin embargo, solo uno regresó con heridas graves y dijo que Legion estaba en la niebla. Justo entonces, Legion había encontrado a Ingrid y ella temía haberlo encontrado precisamente a él. Furioso, le preguntó por qué había llamado a Luana antes. Ella creía que, incluso estando en su sano juicio, el duque era un asesino y que si Luana se acercaba a él, también podría matarla. Así que decide entretenerlo y dice que su misión es capturarla a ella y, como ya lo ha hecho, tendrá una jugosa recompensa. Así que ya no debe perseguir a su hermana. Dice que Luana ha vivido en cautiverio toda su vida y le pide que la deje ir esta vez. Pero Legion suelta el brazo de Ingrid, diciéndole que no estaba haciendo esto por ella, sino porque era más seguro para Luana estar con ella que con él o el emperador. Ingrid se sorprende y antes de que pueda preguntar nada, Legion la empuja y le dice que vaya y mantenga a su hermana a salvo. Por otro lado, Luana le cuenta a Caín sobre la ubicación de Ingrid y justo cuando él se va, ella comienza a preguntarse si Legion estaba por aquí. Cree que su hermana no se preocupó por ella y solo la usó para obtener ayuda de Gallard, pero aún así no puede evitar sentir aprecio por Ingrid. Mientras tanto, Ingrid ve a Gallard en un árbol y le pregunta por qué le mintió. Ella le pregunta a Gallard por qué dijo que el duque odiaba a todas las brujas y que por eso mantenía cautiva a Luana. Gallard se niega a admitir que siempre se equivocó. Ahora, Ingrid se ha dado cuenta de que Luana y el duque se aman y no planea separarlos después de terminar con el emperador. Entonces, Gallard ve que ya no va a trabajar con él, lo que significa romper su alianza. Gallard duda mucho que ella pueda matar al emperador sin su ayuda, pero para Ingrid, aunque no sea el camino fácil, es más honorable que vender a su hermana. La verdad, las cosas como son. Gallard, como regalo de despedida, le dice que su caballero la ha estado buscando. Luego desaparece, e Ingrid
corre directamente hacia allí. Como la niebla se está despejando, debe encontrar a Caín y a Luana antes de que se despeje completamente, pero de repente queda paralizada de terror al ver al emperador apuñalar a Caín. Él mira a Ingrid y comienza a sonreír como un loco. Sin notar su repulsión, dice que la perdonará si regresa con él. Ella se enfurece, y mientras él repite su oferta, diciendo que con su generosidad la perdonaría, ella toma la espada y le pregunta cómo se atreve a pronunciar esa palabra delante de ella. Ingrid ataca al emperador con su espada, pero él le pregunta ¿por qué está enojada? Si estaba triste por haber perdido a su caballero, él le daría otro si regresaba con él. Ingrid le grita, preguntándole cuánto más debía arrebatarle para quedar satisfecho. El emperador, enloquecido, le pregunta con indiferencia qué le había arrebatado. Ingrid le responde que le arrebató a sus padres, su reino y todo lo que amaba. Él responde que le dio toda la riqueza y el amor a cambio. Ingrid le grita que nunca necesitó nada de eso y que nunca la hizo feliz. El emperador se queda atónito. Él dice que ella le dijo que era feliz en el invernadero e incluso le confesó su amor. Pero Ingrid se ríe y le pregunta si de verdad creía esa mentira. Nunca podría amar a su enemigo, a su pesadilla. El mundo en el que vivía era peor que el infierno para ella. El emperador camina hacia ella y mientras ella lo apunta con su espada, él la agarra y dice que en realidad esto era lo que ella quería. Al ver su expresión de horror, el emperador se da cuenta de que siempre tenía esa expresión en su rostro cuando estaba con él. No importaba qué clase de palabras dulces dijera. Mientras la sangre salpicaba, Ingrid, horrorizada, le preguntaba por qué lo había hecho. Se apuñaló, diciendo que era lo único que podía darle y lo que ella deseaba. Segundos después, cayó muerto. La niebla que hacía que la gente perdiera la cordura y cometiera estupideces desapareció. Ingrid estaba sentada junto al cadáver de Caín, incapaz de pensar en nada, cuando de repente se dio cuenta de la presencia de alguien y descubrió que era Luana, que temblaba de miedo. Luana pregunta si el emperador y Caín están muertos. Creo que es muy obvio que sí. Ingrid afirma, diciendo que ella mató al emperador y la sangre en su ropa era suya. Actúa como si no le molestara y dice que, aunque Caín fue sacrificado al final, tuvo éxito en completar su plan. Cuando Luana le pregunta si este realmente era su plan, Ingrid afirma diciendo que quería matar al emperador y reconstruir su reino. Tomó la ayuda de Gallard, usando a su hermana, ya que la quería porque ella no era más que la princesa abandonada del palacio abandonado. Luana está desconsolada. En otra parte del bosque, Legion se pregunta si Luana y su hermana escaparon sanas y salvas. Él piensa en el momento que estuvieron juntos por última vez, pensando que no debería haberla dejado ir. Pero, mientras se pregunta si Luana estaba pensando en él, sonríe e inmediatamente vuelve a la seriedad. Sabía lo que le sucedía a un caballero que traicionaba al emperador. Un caballero acude de repente a Legion, quien le dice que le informará al emperador que perdió al enemigo en la niebla. Entonces, el capitán de los caballeros, Albert, se adelanta y le informa que el emperador ha muerto. Lleva al duque ante el cuerpo del emperador y dice que las circunstancias apuntaban a que un hombre llamado Caín lo asesinó. Legion reprime una sonrisa. Al preguntarle a Albert sobre la princesa, este responde que capturaron a una princesa después de que su hermana la usara para aliarse con las brujas. Legion corre a la tienda donde la tenían retenida y ordena a sus caballeros que se vayan de inmediato. Luana está sentada allí con las manos atadas, y antes de que pueda decir algo, Legion la abraza, diciendo que nunca pensó que la volvería a ver. Le pregunta si estaba a salvo y por qué no estaba con su hermana. Luana
reflexiona sobre lo sucedido, después de que Ingrid le dijera todas esas palabras hirientes. Seguía sin poder convencer a su hermana por las lágrimas que le asomaban. Luana la consoló, diciéndole que la conocía mejor que ella misma. Le pidió que le dijera la verdad, prometiendo que la escucharía. Ingrid le dice a Luana que desde que le dijo que viviera y mirara hacia adelante, había planeado reconstruir el reino y tuvo que matar al emperador por ello. Trabajó con Gallard porque temía que el duque le hiciera daño a Luana. Ahora que sabe que no era cierto, quiere que vuelva con él. Le dice que actuara como si la hubiera traicionado y que luego rompiera todo vínculo con ella. Sonrió al decir que merecía vivir por sí misma. Con eso, Ingrid empujó a Luana y los caballeros la encontraron. Ahora que Legion la ha liberado, le miente diciendo que los soldados le dijeron la verdad sobre la traición de su hermana. El duque piensa que muchas cosas de la historia no tienen sentido y que Luana le ocultaba algo. Pero mientras ella dice que cumplió su promesa y lo encontró, él la acaricia de nuevo, pensando que nada era más importante que este reencuentro. Mientras la llevan de vuelta al imperio, frunce el ceño por tener que viajar con Rugard y no con Legion. Rugard suspira al contarle que el imperio estaba sumido en el caos tras la muerte del emperador, y Legion sería responsable de no haberlo protegido, razón por la cual lo vigilaba el capitán de los caballeros. Luana, horrorizada, intenta decir que no fue culpa del duque, pero Rugard le dice que aún no hay nada seguro. Su destino y el de Legion dependen de quién se convierta en el próximo emperador. Luana siente curiosidad por saber quién es el candidato. Por otro lado, Albert ha atacado repentinamente a Legion, afirmando que siempre fue una persona importante como candidato a emperador por su sangre real, pero a pesar de su herencia no iba a lograr mucho. Legion le pregunta por qué está haciendo esto. Albert le sonríe, diciendo que qué tan estúpido puede ser el duque al caer en la misma trampa 2 veces. Al darse cuenta de esto, el hombre revela repentinamente su forma original usando magia y se revela como Gallard. El duque dice que Luana lo abandonó porque ese era su propio deseo, y él dice que ese es su problema. Ella siempre huía. Así que usar la fuerza no era una solución, pero en lugar de eso, podría simplemente quitarle el motivo de su regreso. Usa la misma magia somnífera en Legion de nuevo. Y, mientras se queda dormido, Gallard dice que cuando despierte, una maldición aún más terrible caerá sobre él. Vaya dato perturbador. Tiempo después, Legion regresa a su castillo y se niega a comer la comida que le envió Luana. Enfadado, ordena a sus caballeros que retiren todo lo relacionado con ella de su vista. Rugard no puede decirle la verdad y dice que el futuro emperador está demasiado ocupado para comer, lo cual la enfurece, ya que cree que no habrá comido nada. Rugard la lleva con Wei, quien lo admite. Ha estado cocinando para Legion, pero no se atreve a decírselo. Luana no comprende la razón y de repente se pregunta si la ignora porque su maldición se ha levantado. Pero Wei responde que Legion sigue comiendo con la misma expresión de disgusto, lo que significa que aún sufre la maldición. El chef le pregunta a Luana si puede ayudarla en algo y ella le agradece, pero le dice que solo puede resolverlo hablando con Legion. Wei le cuenta que hay un evento en el que puede verlo, el funeral del ex emperador, pero se entera de que Legion ya le presentó sus respetos y se marchó. Así que decide poner una flor en el ataúd del ex emperador, pensando que él seguía siendo el protagonista masculino de la historia, a pesar de todo. Pero allí nota una flor de Aelia y se devana los sesos después de regresar a su habitación, concluyendo que debe haber sido el último gesto de Ingrid hacia su captor.
Piensa que su hermana ha creado un final único para sí misma y debe estar trabajando duro para seguir el camino que eligió, incluso ahora. Por otro lado, ella solo se estaba quejando de su destino y decide que hará lo que tenga que hacer para lograr su propio final especial. Camina hacia la cocina y le cuenta a Rugard un plan con el que no está de acuerdo en absoluto. Luana le había ofrecido algo que cocinó, y Rugard pensó que lo estaba sobornando para que la llevara con Legion, pero Luana dijo que esto fue solo un gesto de disculpa, ya que lo había molestado antes. Había intentado cambiar la comida de Way por la suya, disfrazarse para entrar en la habitación del duque e incluso se metió debajo de la mesa donde se llevaba la comida. Desde el funeral, Luana preparaba mucha comida para todos los que llegaban. Como Rugard confiaba en Luana, comió la comida. Luana decidió pasar al siguiente paso de su plan. Way y Leo la ayudaban en la cocina y cuando Garth regresó de sus vacaciones, preguntó qué estaba pasando. Way le ordenó ir a ayudar inmediatamente, pero Garth quería una explicación antes, ya que Legion se negaba a probar la comida de Luana, a lo que ella respondió furiosa que no era para Legion. Luana cocinaba para todos en el palacio, incluidos los caballeros y los sirvientes, quienes la ayudaban, y todos parecían felices de probarla. Esto continuó durante días, y ella lo preparaba todo. Luana solía cocinar solo para Legion, y él notó el olor a comida en el palacio y le preguntó a Henry de qué se trataba, ya que podía sentir el olor por todo el palacio, incluso en Henry. Entonces, Henry sacó unas tiras de carne seca. El caballero le dijo que Luana había estado cocinando para todos en el palacio y que a todos les había encantado. Legion cada vez estaba más furioso. Mientras tanto, Luana se estaba vendando la mano, ya que cocinar tanto, incluso con ayuda, no era fácil, pero creía que su plan ya debería estar funcionando. Justo entonces, Legion se acerca y le pregunta qué está tramando. Luana sabe que los humanos se dejan tentar fácilmente por sus sentidos, e incluso, si al principio no les interesa, una vez que ven, huelen o escuchan algo, no pueden resistirse. Eso era lo que planeaba usar a su favor. Además, sabía que a Legion no le gustaba que cocinara para otros, así que estaba segura de que él acudiría a ella. Luana actúa como si no tuviera nada planeado y dice que solo cocinaba para quienes lo apreciaban. Después de todo, ella es una bruja y hará lo que quiera. Legion está furioso y dice que no le pide que se detenga, sino que le ordena que lo haga. Luana se niega rotundamente a obedecerlo, diciendo que no le importa, ni siquiera si la encierra o la ejecuta, ya que se suponía que debía ser ejecutada en su reino, y que ahora que tenía una segunda oportunidad de vivir, no iba a desperdiciarla con miedo ni viéndose privada de cosas que le gustaban hacer. Legion se burla diciendo, ¿por qué iría tan lejos solo por comida? Luana responde, la buena comida hace felices a todos, y quiero llevar esa felicidad a quienes me rodean. Él no quiere oírla más y se va, diciendo que desaparecerá de su vista y no comerá su comida. Pero Luana está furiosa y lo ataca, diciendo que antes de decirle que le gusta, va a explicarle algunas cosas. Legion se estremece, pero Luana se da cuenta de que arruinó su plan. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Y tras pensarlo un momento, decide ser honesta. Tuvo la oportunidad de cocinar para tanta gente, y aunque les gustó, seguía sintiéndose vacía por dentro. Lo que realmente quería ver era la satisfacción en el rostro de Legion al comer su comida. Él se acerca a ella, pero ella le da un plato de comida, negándose a hablarle a menos que lo coma primero. Legion se niega, y Luana se enfada mucho porque no quiere comerlo, ni siquiera después de decirle todas esas cosas. Decide irse, pero él la detiene y le dice que nada le gustaría más que comer su comida, pero teme que no se quede ahí
y que sienta hambre por ella. La inmoviliza contra la mesa y Luana se sorprende al darse cuenta de que su maldición ha empeorado. El único que se le ocurre capaz de hacer esto es Gallard. Mientras el duque le pregunta cómo puede enamorarse de alguien como él, se inclina hacia sus labios y ella teme que la bese. Pero él no le hace daño, solo apoya la cabeza en su hombro, diciendo que juró protegerla, pero ahora se ha convertido en un factor de riesgo para ella. Así que quiere que se vaya de allí, y le dará todo lo necesario para una vida cómoda. Pero Luana se niega a escucharlo. Debe saber que su extraño apetito se debe a una maldición, y que ella tiene una forma de romperla. Su antepasado fue maldecido por insultar la cocina de un niño, y ella cree que si Legion hace algo para remediarlo, podrá liberarse. Le pide que cocine para aprender cómo es. Legion parece considerarlo seriamente, lo cual no era lo que Luana imaginaba. Legion entendía su punto, pero quería saber cómo sabe tanto sobre su maldición. Luana se pone como loca pensando si debería decirle que la bruja que maldijo a sus antepasados era su madre. Pero él no se detiene en esa pregunta y dice que confía en ella, así que hará lo que le diga. Sin embargo, tiene la condición de que ella pida ayuda en caso de que pierda el control y la ataque. Luana llama a Rugard y a Henry, quienes se sorprenden al ver al duque con delantal cocinando. Luana comienza a guiarlo en el proceso y él sigue cometiendo errores, uno tras otro, hasta que, 3 horas después, la cocina es un desastre. Él dice que cocinar fue mucho más difícil de lo que imaginaba y le agradece por siempre esforzarse, al darse cuenta de todo lo que tuvo que pasar. Al principio, Luana se siente incómoda, pero luego dice que le gusta hacer feliz a la gente con su comida. Y también le gusta comer. Legion se da cuenta de algo importante. Entonces, decide volver a intentarlo pensando en Luana, usando correctamente el cuchillo y mostrando paciencia en la estufa. Finalmente comprende que el objetivo de cocinar no era terminar el plato, sino pensar en la persona que lo comería. Justo cuando Legion se da cuenta de esto, oye una voz. Al darse la vuelta, encuentra a una mujer flotando detrás de él en un paisaje onírico, quien le pregunta por qué tardó tanto en encontrar una respuesta tan simple. La mujer dice ser Elaña, la bruja de la gastronomía que maldijo a sus antepasados y ha entrado en su conciencia por un momento. Legion nota un gran parecido con Luana. Elaña le pregunta si aún no sabe que la bruja que lanzó la maldición era, en realidad, la madre de Luana. Legion se siente aliviado al saber que no fue Luana quien lo maldijo. Elaña sonríe, diciendo que se alegra de que no sea tan tonto como para culpar a Luana por los errores de sus padres. Luego usa su poder para romper la maldición, y antes de desaparecer, le pide al duque que cuide bien de Luana. Legion estaba aturdido mientras esto sucedía. Luana lo despierta y le pregunta si estaba tan conmovido por el plato perfecto que él creó. Lo felicita, diciendo que no solo no cometió errores, sino que la comida también huele deliciosa. Legion le pide a Luana que lo pruebe. Al hacerlo, ella queda impresionada por él. Se sonroja mientras dice que así es como se siente cocinar para alguien a quien amas. Acaricia suavemente las mejillas de Luana y le pide un favor. El favor es llamar a Gallard a cenar, porque Legion quería hablar de algo importante con él. Luana le escribió una carta pidiéndole ayuda inmediata para huir del palacio. El brujo está decepcionado al ver que fue engañado y quiere irse de inmediato, pero Legion lo detiene diciéndole que ya sabe lo que hizo Elaña. Gallard se entera del levantamiento de la maldición y de su encuentro con Elaña, y les pregunta si solo lo llamaron para burlarse de él, ya que fracasó. Pero Legion quería reunirse con él para pedir su aprobación antes de proponerle matrimonio a Luana. Gallard está sin palabras.
Legion se disculpa primero por todas las atrocidades que sus antepasados cometieron contra su pueblo. Gallard aún no lo puede creer. Mientras tanto, Legion toma la mano de Luana y le dice que, por amor a ella, está dispuesto a renunciar a su orgullo y pedir perdón a su gente. La besa, diciendo que está profundamente enamorado de Luana. Pero Gallard quiere saber si realmente se queda con el duque, no porque le tenga miedo, sino porque es feliz con él. Ella responde que también está enamorada de Legion y que es genuinamente feliz. Eso es todo lo que Gallard necesitaba oír. Se levanta diciendo que esto es solo una tregua. No ha perdonado a Legion ni a su familia, y aún no confía en él, pero no tiene intención de impedir que Luana encuentre la felicidad. Al irse, Gallard le desea a Luana solo felicidad en el futuro. Tiempo después, finalmente llega el día en que se casa con el hombre que ama. Cuando es el momento de cortar el pastel, se da cuenta de que falta la capa superior. En su asombro, se gira hacia su flamante esposo y encuentra restos de pastel en su cara. Legion dice que solo quería probar el pastel. Luana sostiene su rostro y le pregunta si no había comido demasiado ayer. Quizás debe estar cansado de su comida. Pero Legion sonríe, mientras toma su mano y dice que nunca se cansará. Ella puede tirar la comida al suelo y él la comerá con gusto, ya que nunca se cansará de lo que su amada hizo para él con todo su corazón. Legion se inclina hacia Luana, y mientras se besan, están listos para comenzar una vida llena de amor y mucho sabor.